Buen día para todos, ¿me escuchan? Muy buenos Buenos días. días. Sí, le escuchamos alto y claro. Muy bien, muy buenos días a todos. Bienvenidos sean a la segunda jornada para presentación de buenas prácticas frente al cambio climático y gestión de riesgo. Este es un tema que cada vez más cobra relevancia, no solo por su importancia a nivel global, no solo por los compromisos que han suscrito nuestras naciones a nivel mundial, sino también porque nuestros países han podido avanzar en soluciones y en procesos en los cuales se puede desde medio ambiente atender y también luchar contra ese cambio climático con miras a también reducir los riesgos de desastres. Soluciones integrales para problemas complejos. Ese es el lema de estos conversatorios que tienen esta mirada que integra los compromisos, las buenas prácticas de medio ambiente y gestión del riesgo. Quisiera contextualizar este encuentro. En la presidencia conjunta Nicaragua-México, ostentada en el semestre pasado, tuvimos dos momentos que generaron entregables. El primero, un simposio que tenía como fin reflexionar sobre los compromisos del Pacto de Glasgow y darle una mirada desde los compromisos sociales, ambientales, económicos, políticos a esos acuerdos y generar un cúmulo de recomendaciones para los países. Y esto pues fue organizado de la mano con la CCAD, a quien por supuesto agradecemos todo su liderazgo en este tema y que por cierto no podrán acompañarnos esta mañana porque hay un compromiso ineludible, pero el secretario pues Urriola está eh, atento y está también conocedor de esta actividad y se ha excusado. Bien, el segundo entregable fue un compendio de buenas prácticas de los países frente al cambio climático con miras a reducir riesgos de desastres. Y con esos dos momentos, entonces, se sistematizó un compendio donde se recogen esas recomendaciones que derivaron del simposio, pero también está compilado este menú de buenas prácticas y la presidencia pro tempore de Costa Rica priorizó la realización de estos conversatorios para que los países puedan comentar de viva voz y de primera mano cuáles son esas buenas prácticas frente al cambio climático con miras a reducir la gestión de riesgos de desastres. Así que por ello yo agradezco a la presidencia conjunta Costa Rica-México por priorizar este ciclo de de intercambio de buenas prácticas y quisiera darle la bienvenida a cada uno de ustedes. Sé que será una sesión enriquecedora porque hoy contaremos con esas buenas prácticas de Belice y de Nicaragua y estamos muy expectantes en relación a lo que nos puedan comentar Belice y Nicaragua y cómo atienden estos problemas. Quisiera también mencionar y agradecer la participación de la licenciada Ide Sosa, asistente de proyectos de la Oficina de Cambio Climático en el Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Desarrollo Sostenible, Cambio Climático y Gestión del Riesgo de Desastres de Belice. A la vez, quiero darle la bienvenida y agradecer al licenciado Eduardo Flores, oficial de análisis de la Secretaría de Cambio Climático de la Presidencia de la República de Nicaragua.
Bien, eh, desde entonces un enfoque intersectorial de cambio de medio ambiente, cambio climático, gestión del riesgo. Vamos a iniciar con esta presentación de buenas prácticas. Agradezco otra vez la participación de todos ustedes, de nuestros socios estratégicos y en especial de los comisionados presidenciales que nos acompañan esta mañana. Gracias, comisionado Edwin Cuevas de Panamá, a quien vemos que nos acompaña esta mañana. Muy bien. Entonces, continuamos con la agenda y quisiera darle la palabra a la señora Sosa de Belice, asistente de proyectos de la Oficina de Cambio Climático, Ministerio de Desarrollo Sostenible, Cambio Climático y Gestión del Riesgo de Desastres. Luego de la participación de Belice, ruego utilizar la función de mano levantada de Zoom para pedir la palabra y así realizar alguna consulta, un comentario, una observación y posteriormente entonces le daremos la palabra a Nicaragua. Belice, el micrófono es todo suyo. Buenos días todos. Y primer cosa, mi español no ha practicado unos días, así me disculpen si no estoy pronunciando unas palabras correctas. Ok, ahorita voy a poner la presentación en el screen. Okay, ¿pueden verlo? Sí, muy claramente. Ok. Ok, otra vez buenos días, muy buenos días. Hoy les estaré presentando sobre las buenas prácticas principales relacionadas al cambio climático en el país de Belice. El tema de cambio climático en Belice ha existido desde el principio de la década de los 90, pero fue amplificado desde la presentación de su primer comunicación nacional al UNEFCCC en 2002. En ese tiempo, el cambio climático era visto como solamente un problema ambiental. Sin embargo, la percepción ha cambiado significativamente desde ese entonces. Ahora se reconoce que el cambio climático no solamente es un problema ambiental, pero que es un problema multisectorial. El tema de cambio climático se encuentra ahora al frente de las discusiones. Es por eso que les presento estas dos buenas prácticas que han sido identificadas. El primer buena práctica es el enfoque de múltiples partes interesadas para el desarrollo de marcos y procesos nacionales de planificación del cambio climático. Los problemas que resolvieron por parte de estas buenas prácticas el primero era planificación segregada o fragmentada, falta de coordinación y alineación entre sectores y duplicación de esfuerzos que afecta al uso uso afectivo de los recursos. El objeto de esa buena práctica era para obtener y compartir conocimientos y experiencias dentro y entre sectores que pueden ser aplicables y fortalecer el desarrollo de marcos y procesos clave de planificación del desarrollo nacional. La descripción de esta buena práctica era participación de las partes interesadas en todos los niveles de desarrollo para garantizar la precisión, la transparencia y la viabilidad de los objetivos de cambio climático. Ahora, un ejemplo que tengo en parte de esto es en el desarrollo de nuestro primer contribuciones nacionalmente determinadas pues, que pusimos metemos en 2015. En ese tiempo, Belice enfrentó varios desafíos. Esto fue principalmente debido a la falta de recursos y al apoyo técnico a nivel sectorial.
El nivel de compromiso sobre el cambio climático era bajo, por lo cual afectó la implementación del primer CND. Sin embargo, en la actualización de las CNDs en 2021, podemos observar un cambio significativo en las discusiones y en la coordinación. También podemos ver un aumento en la concienciación sobre el cambio climático a nivel nacional. Esto resultó en un aumento en asistencia financiera y técnica y la creación de alianzas tanto a nivel nacional como internacional. Esto permitió un enfoque multisectorial en la actualización de las CNDs y la aceptación por las partes interesadas tanto a nivel nacional como internacional. Ok, ahora voy a presentar para el segundo buena práctica. Eso es la integración del cambio climático en proyectos, programas y planes clave a través de procesos de consulta técnica. Los dos problemas que estaban identificados eran falta de consideraciones sobre el cambio climático, incluidos los impactos y las medidas, y el segundo era falta de procesos consultivos a nivel técnico. El objetivo de esa buena práctica era brindar orientación técnica durante todo el proceso para garantizar la integración del cambio climático. En distracción es los grupos de trabajo técnicos más pequeños juegan un papel integral en la integración del cambio climático dentro de cada proyecto, programa y plan. Un ejemplo que voy a dar es en el parte de nivel técnico, es, por ejemplo, la Oficina Nacional de Cambio Climático en Belice brinda retroalimentación en el proceso de la evaluación de impacto ambiental y también nosotros formamos parte de varios grupos técnicos de trabajo en múltiples sectores. Esos grupos técnicos de trabajo han ayudado a garantizar que el desarrollo de proyectos, políticas y estrategias se tome en cuenta datos y información que han sido proporcionado y validado. Un ejemplo fue en el desarrollo de la estrategia de desarrollo de bajas emisiones, en la cual el grupo técnico se trabajó, revisó y validó la estrategia para garantizar transparencia, precisión, consistencia e integridad del documento. Ok, en parte de a dónde podemos consultar esas buenas prácticas. Eso se varía según a dónde está implementando esos proyectos o programas, especialmente en los diferentes sectores. Con eso te doy gracias y si tienen preguntas después. Muchísimas gracias a Belice por esta presentación. Me gustaría invitarles a levantar la mano o a intervenir, a consultar, a conversar. Creo que lo que nos muestra Belice es la necesidad de superar la alta fragmentación y a aceitar las ruedas de una institucionalidad que trabaje en equipo, en equipos intersectoriales. Bien, quisiera a la vez aprovechar que estoy al micrófono para saludar a la secretaria Anita Cetina de la CISCA, también a la OPS, el doctor Luis Francisco nos acompaña esta mañana. Mucho agradeceremos sus comentarios.
Muy bien, creo que no tenemos comentarios, entonces vamos a continuar con la presentación de Nicaragua. En esta en este segundo segmento del conversatorio de hoy, tenemos con nosotros al licenciado Eduardo Flores, oficial de análisis de la Secretaría de Cambio Climático de la Presidencia de la República de Nicaragua. De tal modo, vamos a darle el micrófono. Adelante, don Eduardo. Muy buenos días a todos los representantes de los países y a los representantes del Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica. Muchas gracias, doctora Lidia Fon. Mi nombre es Eduardo Flores Coca, soy especialista de cambio climático de la Secretaría de Cambio Climático de la Presidencia de la República y vamos a exponer un poco un par de buenas prácticas que son puntuales en Nicaragua porque tenemos muchas más, pero vamos a hacer énfasis en un par que son muy representativas. Todos sabemos que el cambio climático y las consecuencias del cambio climático ha hecho que nuestros países de Centroamérica seamos altamente vulnerables a los desastres y a las consecuencias pues, del cambio climático. A pesar de que nuestros países somos muy poco emisores de gases de efecto invernadero. De hecho, nuestros países están en el rango más bajo de emisión de gases de efecto invernadero. Y a pesar de eso, nosotros somos los que recibimos los impactos más fuertes del cambio climático. Eso hace que nuestros países estemos en una posición de riesgo de los impactos muy fuertes. En esa diapositiva ustedes pueden observar el esquema de riesgo que propone el informe del IPCC en el 2014, donde trata de reflejar cómo los efectos del clima, los efectos naturales del clima y los efectos del cambio climático antropológico, sumado a los procesos socioeconómicos del ser humano mismo, son los principales impulsores del riesgo desde el punto de vista de la vulnerabilidad y la exposición. Nosotros sabemos que el riesgo es la suma de los peligros, la vulnerabilidad y la exposición. Y ese riesgo se ve impulsado o se ve disminuido dependiendo de la gobernanza que tengamos en la gestión de riesgos. En el caso de Nicaragua, nosotros ya tenemos más o menos graficado los diferentes niveles de riesgos ante el cambio climático. El primer mapa a la izquierda que pueden observar son los riesgos de huracanes. Están graficados de los colores rojos, los más vulnerables, y hasta amarillo, los menos vulnerables. El segundo mapa que le sigue son los riesgos de sequía. Ustedes ven que en la zona del Caribe nosotros tenemos alto riesgo para huracanes y poco riesgo para sequía. Y en la parte central de Nicaragua y la parte pacífica, donde están los grandes lagos, el riesgo de huracanes es menor, pero el riesgo de sequía es muy grande, porque formamos parte de lo que se llama corredor seco mesoamericano. El tercer mapa, que es el primero de abajo a la izquierda, nos representa los diferentes riesgos de inundaciones. Eso tiene que ver con los niveles y las alturas de la zona. Y el último mapa son los riesgos de elevación del nivel del mar. Ustedes saben que está claro de que el nivel del mar en los próximos años va a subir y eso pone en riesgo las zonas que están a más baja altura, y en este caso las zonas del Caribe son las que están más expuestas a la elevación del nivel del mar.
En esa gráfica pueden observar ustedes las pérdidas y daños que hemos sufrido en Nicaragua, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista no económico, comparados con el Producto Interno Bruto de nuestro país en el 2015. Ustedes pueden ver cómo hay ciertos años, 2007, 2011, 2016, 2020, cómo ha ido subiendo. Las barras que son de color marrón grafican las pérdidas y daños económicos, y las barras amarillas, que pueden observar, grafican las pérdidas no económicas, que incluyen las pérdidas ecosistémicas y las pérdidas en vidas de los diferentes desastres climáticos. En ese cuadro pueden observar cómo los 4 puntos que sobresalían en el gráfico anterior corresponden a tormentas, inundaciones y huracanes. El último que vieron que era el más alto, que tenían los rangos más altos, fueron los huracanes ETA y IOTA del 2020, que tuvieron un golpe no solo en Nicaragua, sino que en varios países centroamericanos, incluyendo nuestros colegas de Belice y de Honduras y un poco Guatemala, ¿verdad? Y en nuestro país hubo pérdidas económicas muy altas. Ustedes ven que casi $1.000 millones fueron las pérdidas económicas en nuestro país. En nuestro país, desde hace más de 10 años, hemos venido incrementando la capacidad de respuesta para enfrentar estos eventos extremos de cambio climático. Hemos aumentado nuestra capacidad desde el punto de vista social, que es lo que vamos a platicar más adelante, ¿verdad? Con la preparación de la población para enfrentar los desastres de manera organizada, desde el punto de vista agroecológico, con el cambio de la matriz productiva, haciendo una matriz de producción agroecológica, y desde el punto de vista de mitigación de los efectos del cambio climático con esfuerzos de restauración ambiental y de reforestación. Entrando en materia, nosotros queremos explicar las dos buenas prácticas de las que hablábamos. La primera es el fortalecimiento de la capacidad en la parte social. ¿Cómo? Nosotros hemos formado todo un sistema de manejo de riesgo y desastres con las instituciones públicas involucradas en la respuesta a los desastres y a la misma población con la ejecución de ejercicios nacionales para protección de la vida, le llamamos nosotros. Generalmente se establecen 4 ejercicios al año donde involucramos a todas las instituciones que responden a los desastres y a la población en general, desde el punto de vista de los diferentes ejercicios para hacer frente a los desastres en instituciones públicas y en lugares públicos, ¿verdad? ¿Cómo ha ido evolucionando esta práctica? En el punto 2, ustedes ven, nosotros ya estamos haciendo un esfuerzo para que desde la familia se hagan planes de respuesta a las multiamenazas. Es decir, hemos llevado los ejercicios masivos, los ejercicios en lugares públicos de evacuación y de atención a los desastres al nivel de familia. Hemos hecho que toda la población se haga, se apropie de los esfuerzos de hacerle frente a las diferentes amenazas climáticas que tenemos. Estos ejercicios nacionales son llevados a cabo en todas las instituciones públicas y privadas de servicio público, ¿verdad? Con personal y con diferentes ejercicios para reducir la vulnerabilidad, para reducir los impactos sociales de los diferentes amenazas climáticas. El mejor ejemplo fue el que le comentaba de los huracanes ETA y IOTA. Es primera vez en la historia en Nicaragua que huracanes entran con 10 días de diferencia y con categoría destructiva, categoría 4 y categoría 5. Y a pesar de eso, las pérdidas en vida, producto de todo estos ejercicios y de la activación de este sistema, fue bastante reducida, fue mínima.
la pérdida en vida, pues se perdió mucha infraestructura económica, productiva, etcétera, ecosistémica, pero el riesgo de pérdidas de vida se disminuyó al mínimo. Ese es el gran impacto social que ha tenido estos ejercicios. Estamos hablando desde el punto de vista de adaptación. Ahora vamos a ver qué hace Nicaragua para mitigar. Es decir, a pesar de que nosotros no somos emisores, nosotros reducimos y mitigamos las consecuencias del cambio climático. Entonces vamos a hablar de la segunda práctica o buena práctica que nosotros hemos desarrollado. La segunda buena práctica tiene que ver con el cambio de la matriz energética. Si ustedes ven en ese dibujo de la diapositiva, en el censo de emisiones, las emisiones de gases de efecto invernadero que han aparecido, que aparece en la contribución nacionalmente determinada de Nicaragua del año 2020, que es la actualizada, el segundo emisor del país es el sector energía, el 18%. Entonces, Nicaragua hace esfuerzos en todos los sectores para ir reduciendo las emisiones. Entonces, queremos poner el ejemplo de la energía que a lo largo de estos años, desde el 2006 a la fecha, ha venido reduciendo paulatinamente la dependencia de combustibles fósiles en la producción de energía. Se cambió drásticamente la matriz energética de tal manera que las emisiones de CO2 del 2006, por ejemplo, eran de 270.470 toneladas y a la fecha ya tenemos más de 845.384 toneladas de dióxido de carbono evitadas, precisamente por esta práctica de energía, de cambio de la matriz energética. Ustedes pueden ver en esta diapositiva, en la primera figura se ve la comparación del año 2006 con el año 2021, donde hay un cambio drástico de la producción de energía, la generación de energía térmica, que es la que se señala ahí en rojo, en el gráfico de pastel. Ustedes pueden ver que el 74% era de producción térmica en el 2006 y en el 2021 llega a 25.64%. Eso se ha visto reflejado en el gasto en consumo de fuel oil, que es el combustible, ¿verdad? Ustedes ven cómo en el 2006 se gastaban 3.30 millones de dólares en importación de este combustible y ahora se gasta 1.8 millones de dólares para el consumo, pues, del fuel oil, para la generación de energía térmica. Esto se ve reflejado en el cambio de la matriz energética. En el gráfico abajo ustedes pueden ver cómo la cobertura eléctrica en este año incluso se ha llegado a casi el total de la población. Es decir, en el 2006 nosotros teníamos un poco más de la mitad de la población con acceso a energía eléctrica. Hoy por hoy, Nicaragua tiene el 99.2% de cobertura eléctrica territorial. ¿Qué quiere decir eso? Que a pesar de que se ha aumentado la energía renovable, también hemos hecho esfuerzos para que la energía eléctrica le llegue a todas las familias nicaragüenses. Ese es otro impacto importante. Y la matriz energética renovable sigue siendo uno de los principales elementos de esfuerzos en la cobertura eléctrica. Tanto así que, por ejemplo, hay edificios públicos que se alimentan con energía solar, por ejemplo, con energía fotovoltaica, pero también nosotros hemos hecho esfuerzos para que familias puntuales también tengan acceso a energía solar con paneles solares en los lugares donde no puede haber tendido eléctrico, ¿verdad? En lugares remotos del país que no puede haber acceso del tendido eléctrico, nosotros se hace un esfuerzo para proveerle de paneles solares. Eso tiene un impacto directo en la cantidad de toneladas de dióxido de carbono evitadas, que ya lo mencionamos en el gráfico anterior. Esas son las dos buenas prácticas de nuestro país y agradezco mucho
al proyecto Mesoamérica y a la CCAD por esta explicación. Muchísimas gracias a don Eduardo por presentar estas buenas prácticas. Muy interesante porque vemos que complementa lo que nos comentó muy bien Belice. Hay que asegurar sistemas con acciones integradas, el enfoque en fortalecer capacidades para la adaptación al cambio climático en la población. Eso es algo que yo tomé nota porque me parece muy, muy importante. Bien, entonces tenemos el espacio, el tiempo para comentarios, para consultas, observaciones. Estamos pues atentos a las solicitudes de ustedes. Bien, creo que no tenemos comentarios. Entonces, es un momento muy, muy oportuno para invitar al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia a tomar el micrófono porque tienen un anuncio muy importante que hacer esta mañana y que se relaciona con una propuesta de cooperación y que tiene también ese enfoque que integra cambio climático y gestión integral de riesgos de desastres. Así que le damos el micrófono a Colombia. Gracias, Lidia. Muy buenos días para todos y muchísimas gracias. Mi nombre es Néstor Roberto Garzón Cadena. Soy coordinador del Grupo de Gestión de Riesgo de la Dirección de Cambio Climático y Gestión de Riesgo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia. Me acompaña la ingeniera Gypsy Arenas y la ingeniera Daniela Medina, también de la misma dirección. Bueno, para nosotros de verdad que es un gusto poder estar acá, poder escuchar estas experiencias exitosas, en este caso de Belice y de Nicaragua. Gracias por compartir estas buenas experiencias. Creo que pues también para nosotros es muy importante conocer qué se está desarrollando en estos países y obviamente tomar los mejores insumos para mejorar las prácticas que nosotros desarrollamos. También, pues el Ministerio de Ambiente aprovecha esta ocasión para comunicarles que en el marco de los acuerdos firmados el 26 de agosto del 2022 por las autoridades y representantes de los ministerios y secretarías de ambiente de la región mesoamericana, como lo mencionas tú, estamos pues con deseos de ofrecer un ejercicio que nosotros venimos desarrollando acá y que nos parece muy importante y ya les decimos por qué. Pues en este sentido, la Secretaría Técnica de la EMSA, en coordinación con Minambiente, se ha decidido que podamos nosotros presentar esta experiencia en la siguiente sesión que se va a desarrollar en octubre del 2022. El ejercicio básicamente, Lidia y demás compañeros, corresponde a un ejercicio que se desarrolla post-desastre. Post-desastre. O sea, básicamente lo que nos informaba el compañero de Nicaragua y la compañera de Belice, creo yo, o lo entiendo, es un poco previo, ¿cierto? Acciones previas que se han venido desarrollando o incluso sobre la marcha mencionaban del huracán Eta y Iota, pero nosotros este ejercicio es post-desastre y está enfocado meramente en la parte ambiental. Como ustedes saben, posterior a que ocurre un desastre, pues necesariamente se necesita por parte del territorio y por parte del, digamos, en el siguiente nivel del gobierno nacional, pues estimar cuáles fueron los daños de este fenómeno para poder determinar, uno, pues cuál es el costo de una recuperación, de una rehabilitación y además, pues cuáles fueron los daños. Aquí en Colombia,
hemos estado muy enfocados, digamos, con las entidades que conforman. Aquí en Colombia hay un sistema nacional de gestión de riesgo de desastres que está conformado por todos los sectores. Hablo del sector salud, el sector vivienda, el sector minero energético, el sector ambiente, el sector de transporte. Todos los sectores conforman el sistema y obviamente cada sector tiene que hacer su evaluación de daño, pero normalmente digamos que la evaluación del daño se viene haciendo específicamente o especialmente sobre la infraestructura. ¿Cuántas viviendas fueron afectadas? ¿Cuántas vías o cuántos kilómetros de vía fueron afectados? ¿Cuánta infraestructura escolar se afectó? ¿Cuánta infraestructura de la parte en salud se afectó? Y sin decir, sin entrar en detalles y obviamente sin pretender disminuir lo que implica un análisis de estos, pues en términos generales consideramos que es relativamente fácil. O sea, es relativamente fácil poder estimar el daño en una vivienda, cuantificar cuánto cuesta el daño en esa vivienda y multiplicar por el número de viviendas que se vieron afectadas si tú tienes un estimado de cuánto es el daño en viviendas. Asimismo, por ejemplo, para la parte de vías. ¿Cuántos kilómetros se dañó una vía? ¿Cuánto me cuesta la reparación de un kilómetro de vía aquí en mi país? Y multiplico por el número de kilómetros que se dañaron y obtengo una estimación. No ocurre esta situación para la parte ambiental. Cuando ocurre un desastre, hablemos de, por ejemplo, un incendio forestal u otro fenómeno que afecta, para el caso de Colombia, los páramos, pues es muy difícil determinar cuál fue la afectación en los ecosistemas de páramo y obviamente cuánto cuesta, digamos, una recuperación, teniendo en cuenta, por ejemplo, para el caso de los frailejones, que en nuestro caso son la vegetación que produce o que genera o que ayuda a la producción de agua. Entonces, depende del año, la vida que tenga el frailejón, cuántos habían en la región, qué tanta, digamos, extensión se tiene de estas especies. O sea, es más difícil el cálculo. Y eso ha hecho que, digamos, los aportes o los dineros que provienen de, en este caso, el Ministerio de Hacienda de Colombia para las recuperaciones de las partes ambiental o de la parte ambiental, pues sean mínimos, que el sector ambiente de alguna forma haya sido desconocido por esos recursos que se requieren después para la recuperación. No obstante, el Ministerio y las entidades que conforman el sector ambiente, pues tienen que atender eso. Entonces, en vista de todas esas falencias o necesidades, desde la Dirección de Cambio Climático y Gestión de Riesgo, se contempló la posibilidad de adelantar una metodología que nos permita estimar el daño, o sea, decir, en un área, mencionaba el compañero de Nicaragua, el huracán Eta y Iota, que de hecho corrimos la metodología para este huracán en la isla de San Andrés y Providencia, primero que todo nos determina cuál es el área afectada. Segundo, cuál es el área afectada, cuál es la afectación alta, media o baja de esa área afectada. Esto con el fin de priorizar la intervención de las acciones a desarrollar. Obviamente uno pensaría, pues debo intervenir primero el área que más se afectó o el área que me preste un servicio ecosistémico mayor. Entonces, esta metodología nos sirve para priorizar primero que todo esas áreas de intervención y tomar las decisiones y además estamos avanzando en la estimación cuantitativa de la misma, es decir, cuánto cuesta ese daño que se generó para el área de afectación alta, media o baja. Eso ya lo hemos hecho y hemos probado con algunas corporaciones autónomas regionales. Aquí en nuestro país está dividido todo por jurisdicciones ambientales. Para el caso ambiental hablo claramente, no para la parte político-administrativa, pero la parte ambiental la tenemos dividida en jurisdicciones de corporaciones autónomas regionales. Entonces ya hemos hecho el ejercicio con algunas corporaciones, incluso para la vigencia que estamos terminando del periodo de gobierno del presidente Iván Duque, que ya culminó, establecimos que en el plan de desarrollo, son planes que se hacen para 4 años, quedara una meta, un compromiso, perdónenme, del plan. Y es que 8 autoridades ambientales o corporaciones autónomas regionales adoptaran e implementaran esa metodología. La meta fue cumplida y de las 33 corporaciones autónomas regionales,
básicamente 10 ya tienen en funcionamiento y en implementación esta metodología, que es utilizada para cualquier desastre socio-natural. Entonces, esto es en síntesis muy general, digamos, la propuesta o la oferta o lo que queremos de pronto aportar desde Colombia a todos los integrantes de Mesoamérica, y obviamente la idea es que en la presentación que hagamos en el mes de octubre podamos incluso definir un plan de trabajo con los gobiernos que quieran unirse y conocer un poco más de cómo se hace esta metodología. Incluso hemos pensado también en apoyar de alguna forma técnicamente a los países que quieran, digamos, desarrollar esto. Esto pues obviamente no tenemos recursos para traer a las entidades, pero habría que mirarlo en el marco de Mesoamérica, cómo se podría hacer, o si nosotros pudiéramos ir. O sea, la idea es que pudiéramos estar varios países en el desarrollo de la metodología, mirar obviamente que hayan dinámicas que sean muy parecidas, o sea, mirar lo que podamos desarrollar con base en esta metodología. Entonces, esto es lo que queríamos contarle. No sé si tengan alguna pregunta. Como les digo, me acompaña la ingeniera Gypsy Arenas, que es digamos, la líder de este componente técnico. Daniela Medina, que es la que maneja todo el tema del sistema de información geográfica, porque la metodología básicamente está apoyada en un sistema de información geográfica. Hay unas condiciones mínimas que se tienen que tener, o sea, se tiene que tener conocimiento de la línea base de los ecosistemas. O sea, hay una cantidad de condiciones técnicas que se requieren para poder desarrollar e implementar esta metodología. Pero bueno, esto es lo que queríamos contarles. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Muchas gracias. Muchas gracias, Néstor, por detallar en qué consiste ese ofrecimiento de cooperación que realizó el viceministro Canal de Colombia en la pasada reunión, en la 5ª reunión de ministros de Medio Ambiente. Y de esto se trata Proyecto Mesoamérica y el corazón de Proyecto Mesoamérica, que es la cooperación sur-sur. Ya muy bien señalaba Néstor que pues, Belice y Nicaragua compartieron experiencias en acciones previas a desastres. Pero Colombia nos trae una experiencia que tiene que ver con acciones post, y sería, creo yo, muy útil, muy relevante para los países contar con una guía metodológica para evaluación de daños y análisis de necesidades ambientales post desastre en Mesoamérica. Creo que la estimación de daños y la proyección de costos para la restauración, la recuperación, es muy, muy importante. Y qué bueno que esta mañana, Néstor, tenemos a enlaces de medio ambiente, pero también tenemos a enlaces que vienen de los ministerios de protección civil y de gestión de riesgos de desastre. Entonces puede ser un trabajo muy significativo realizado de manera conjunta entre estos dos ministerios. Quisiera repasar que el Objetivo de Desarrollo Sostenible 13 nos pide adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. Entonces, en este ODS están las acciones previas, pero también están esas acciones post. Y agradezco mucho a Colombia por este ofrecimiento. Podemos explorar posibilidades para realizar un taller, pudiese ser en El Salvador, para juntar a los enlaces y que podamos trabajar en esta línea. Pero bueno, eso es algo que tenemos que ir trabajando, porque necesitamos un presupuesto y también un respaldo de nuestra presidencia conjunta, de la presidencia permanente México y también de la presidencia pro tempore, que el próximo año la estará ostentando Panamá. Así que hay muchas, muchas oportunidades, y estoy segura que el secretario Jair Urriola de CCAD estará más que
encantado, de hecho lo manifestó así en la reunión de ministros de Medio Ambiente de Mesoamérica, y pues con mucho gusto le informaré acerca de estos detalles. Muy bien, entonces vamos a abrir el micrófono para comentarios, consultas, ideas, y veo algunos comentarios en el chat. Hay una pregunta que nos ha enviado Frank Pulgarín del Ministerio. Vamos a ver. Que dice, ¿cómo podemos obtener la grabación de la reunión? Y quiero comentar que estos conversatorios y la grabación de registro están siendo alojadas en la plataforma de Cooperación Sur-Sur Cooperasur, perdón, y podemos colocar el link en el chat para que ustedes puedan tenerlo en mente. Solo les pido un poco de comprensión y paciencia, ya que no tenemos capacidad de alojar la grabación hoy, pero sí estará seguramente disponible la próxima semana. Muy bien. Vesalio Mora pregunta, ¿cuál es la escala de las imágenes? Es una pregunta para Nicaragua. ¿Hay verificación de campo que permite el detalle para cuantificar el daño y estimar las pérdidas? Así que invito a Colombia, a Néstor, que nos pueda responder esa consulta que hace Vesalio. Cambio. Gracias, Lidia. Voy a darle la palabra a Gypsy Arenas, que ya es la persona que, como les decía, ha venido desarrollando técnicamente la metodología. También nos acompaña Daniela Medina, que es la SIG, Sistema de Información Geográfica de la Dirección, y que también ha venido participando en este tema. Entonces me permito darle la palabra a Gypsy. Muy buenos días para todos. Bueno, como lo venía comentando Néstor, bueno, la metodología lo que quiere o lo que busca realizar es una evaluación rápida ambiental. En este sentido, lo primero que realizamos o lo primero que se debe realizar para correr el método es determinar el área de afectación. Para determinar esta área de afectación sí se requiere hacer llegada a campo. Entonces, generalmente, pues cuando, no sé, son áreas no muy grandes, lo podemos hacer con GPS y demás. Cuando ya son áreas muy grandes, lo que nos sucedió con el huracán Iota, lo realizamos con imágenes que nos logró entregar la Fuerza Aérea Colombiana, ¿sí? Las escalas que trabajamos depende de la información de la línea base con la que contemos. Entonces, si generalmente, pues aquí la escala de información que se tiene en el SINA, en el IGAG y demás, es a escala 1/100.000, pero como lo trabajamos un poco más a nivel territorial, los departamentos, las autoridades ambientales y los municipios cuentan con escalas de trabajo inclusive a 1/10.000 y 1/25.000. Entonces, digamos que la escala depende de la información de la línea base con la que logremos contar. Adicionalmente, como la metodología también tiene un componente de diagnóstico, que es la información que se levanta en campo, si logramos obtener, por ejemplo, estas imágenes aéreas y demás, pues podríamos lograr llegar a una escala un poco más detallada, ¿sí? Pero pues eso depende ya en el transcurso de correr la metodología, de mirar con qué información contamos y demás. No sé si contesté la pregunta. Muchas gracias, Gypsy. Y consultamos a Vesalio si está bien, si la explicación satisface su consulta. Y nos dice que sí, en el chat nos da, le da gracias a Colombia. Muy bien, perfecto. Quiero mencionar que en el chat podrán encontrar el enlace para esta plataforma de Cooperación Sur-Sur, Cooperasur, que aloja cursos, pero también registra y pone a disposición este tipo de intercambios que es muy, muy valioso. Muy bien, estamos en los últimos 3 minutos de este conversatorio.
y no está en la agenda, pero sí quisiera invitar a Costa Rica, a nuestra querida presidencia pro tempore, a Enid, que pueda, por favor, tomar el micrófono y honrarnos con el cierre de esta reunión. Presidencia pro tempore de la EMSA, adelante, por favor. Creo que Enid nos ha dejado. Muy bien, perfecto. Continuamos entonces. Bien, quiero agradecerle a cada uno de ustedes, a la CISCA, a la Secretaría de la Integración Social de Centroamérica, a su secretaria Anita Cetina por acompañarnos. También los saludos del secretario Jair Urriola de la CCAD. De igual manera a los socios que nos han acompañado hoy, a la OPS, a las autoridades que han estado con nosotros esta mañana, al comisionado Edwin Cueva de Panamá, próxima presidencia pro tempore de Proyecto Mesoamérica, y por supuesto, de manera especial a México, nuestra presidencia permanente en Proyecto Mesoamérica. Les recuerdo que estamos en la antesala de la 18ª cumbre de Tuxtla, que se celebrará en México, y ciertamente este proceso pues estará siendo visibilizado en los resolutivos. Quiero también anunciar que en las próximas 2 semanas estaremos sosteniendo nuevos encuentros virtuales para una revisión a esa propuesta de resolutivos y que estemos seguros que los resolutivos incorporan las prioridades, pero también los entregables, que son importantes para los 10 países miembros de Proyecto Mesoamérica. Quiero también agradecerle a los enlaces de gestión de riesgo que nos han acompañado hoy. Veo a Ronnie, que nos ha acompañado, Ronnie de Belice, y a otros amigos, colegas, a Antonio de la UNGRD de Colombia, que ha estado con nosotros esta mañana. Es importante tener este tipo de intercambio intersectorial. Bien, entonces, gracias a la Presidencia Conjunta Costa Rica-México, y estamos entonces invitados a sintonizar un nuevo conversatorio el próximo mes de octubre a cargo de Colombia, y estaremos entonces enviando los detalles para esta nueva reunión. Feliz tarde para todos y muchos éxitos. Gracias. Feliz tarde, muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, hasta luego, que estén bien. Gracias, hasta luego.